siglo XIX, Adolf Fick publicó las leyes de difusión, las cuales hacen referencia a la difusión y osmosis de un gas a través de una membrana. En estas leyes se describe la difusión de compuestos en carga a través de una membrana o una barrera homogénea. La primera ley de Fick, en su ecuación, indica que si se conocen el flujo y el cambio de la concentración a lo largo del tiempo, se puede calcular el coeficiente de difusión. El signo negativo indica que el gradiente de concentración es negativo. Esta primera ley solo se puede aplicar en sistemas en los que las condiciones siguen siendo las mismas, es decir, si el flujo que entra en el sistema es igual al flujo que sale. Por otro lado, la segunda ley de Fick tiene una ecuación distinta, en donde la derivada de concentración por la derivada del tiempo representa el cambio de la concentración en cierta área, y nuestra otra derivada representa los cambios que puede tener el cambio de concentración. Este término explica una concentración variable en el sistema. Pero si la concentración que tenemos no varía, entonces se utiliza una ecuación distinta, la cual es igualada a cero. La difusividad térmica es una propiedad específica de cada material para caracterizar conducción de calor en condiciones no estacionarias. Este valor describe cuán rápido un material reacciona a un cambio de temperatura. Aparece en el análisis de conducción de calor transitorio y en la ecuación de calor. En otras palabras, puede ser definido como la medida de la inercia térmica de un material dado. Los materiales que tienen una coeficiente de difusividad grande responderán rápidamente a los cambios en su entorno térmico, mientras que los materiales con un coeficiente de difusividad pequeño responderán más lentamente. El calor se absorbe principalmente, lo que demorará más en alcanzar una nueva condición de equilibrio. Aquí podemos ver una tabla con algunos de los coeficientes de difusividad de algunos materiales. A la difusividad se deriva la difusión, la cual es un proceso que se produce como consecuencia de la energía térmica de la materia. Cualquier molécula puede moverse de forma independiente y de maneras diversas. Cuando ésta se dispersa, hay una situación de equilibrio dinámico y su distribución va a ser uniforme, es decir, controlada. Cuando los movimientos de las moléculas en el interior de una solución están denominados como flujos, este sistema de transporte se denomina como el más simple, denominándose o llamándose difusión simple o libre, y se utiliza para moléculas sin carga, en las cuales el flujo neto viene dado por la siguiente ecuación, en la cual Q representa el calor o flujo neto, D es el coeficiente de difusión, A el área y delta C entre delta X es el gradiente de concentración. Transporte a través de membrana con aplicación en hemodiálisis. Primeramente tenemos que la hemodiálisis es una técnica de depuración extracorpórea de la sangre que suple parcialmente las funciones renales como excretar agua y solutos, también regular el equilibrio osmótico, es decir, ácido básico y electrolítico. Esto se realiza a través de una membrana semipermeable, la cual permite que circulen agua y solutos de pequeño y mediano peso molecular, pero no proteínas o células sanguíneas, muy grandes como para atravesar los poros de la membrana. Todo esto gracias a los procesos de difusión y transporte por convección. Por otro lado tenemos el transporte por difusión, que consiste en el transporte pasivo de solutos a través de la membrana del dializador, y se produce por la diferencia de concentración entre ambos compartimentos. Transporte a través de membrana con aplicación en oxigenadores. Durante los años 60, el desarrollo del proceso Loeb-Surian para realizar membranas anisotrópicas de osmosis inversas libres de defectos y de alto flujo consistían de una película selectiva ultrafina sobre un soporte microporoso más permeable y grueso, lo cual proporcionaba una gran cantidad de fuerza. Este flujo de membrana de osmosis inversa era 10 veces superior al resto de las membranas, y esto permitió crear aplicaciones industriales para procesos y tecnologías médicas en general. Una de ellas es el oxigenador de sangre de membrana, el cual posibilita las operaciones de cirugía a corazón abierto. Por otro lado, tenemos que la aplicación más importante de oxigenadores se da en la denominada oxigenación de membrana extracorpórea, la cual es un sistema de asistencia mecánica circulatoria y respiratoria extracorpórea de corta duración,
capaz de proporcionar soporte cardíaco y pulmonar durante un periodo de días o semanas en insuficiencia cardíaca o respiratoria. Los componentes que componen este sistema de oxigenación son el circuito, el cual se compone de elementos ensamblados en serie. Las cánulas contiene 2 cánulas de material plástico flexible, una conectada a la línea venosa y la otra conectada a la línea arterial. Líneas venosa y arterial. Se encargan de transportar la sangre desoxigenada desde la cánula venosa hasta la bomba centrífuga. La bomba centrífuga es un propulsor provisto de aspas que rota rápidamente, generando una presión negativa a la conexión de entrada de la bomba, atrayendo sangre. El oxigenador se compone de una fase gaseosa y una fase sanguínea, separadas por una membrana. Los oxigenadores más comunes son Medos, Hostra y Dideco. Finalmente tenemos la consola, que es la encargada del control hemodinámico del sistema. Transporte de soluto y oxígeno en sangre y tejidos. Las membranas celulares son selectivamente permeables, es decir, que regulan qué sustancias pueden pasar y la cantidad de cada sustancia que puede entrar o salir. Las formas más simples de transporte a través de una membrana son pasivas. El transporte pasivo es el mecanismo por el cual las sustancias atraviesan la membrana celular a favor de los gradientes de concentración, es decir, no requieren aporte energético. En cambio, el transporte activo es un tipo de transporte en el cual se necesita un aporte energético y atraviesa la membrana plasmática en contra de un gradiente en concentración. El transporte de oxígeno se da cuando la molécula de oxígeno se combina de forma laxa y reversible con la porción hemo de hemoglobina. Cuando la presión parcial de oxígeno es elevada, se favorece la unión de oxígeno a hemoglobina y se libera dióxido de carbono. Por el contrario, cuando la concentración de dióxido de carbono es alta, se une dióxido de carbono con hemoglobina y se libera oxígeno. El oxígeno se transporta principalmente unido a la hemoglobina, un 97%. El resto lo hace disuelto en el agua del plasma y las células. Para poder describir el comportamiento existe una curva de disociación de la hemoglobina, la cual es una curva en forma de S, es decir, simonidea, que surge al representar el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno. Esta curva muestra un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina con oxígeno, a medida que aumenta la presión. El transporte de soluto es un proceso que se da por medio de la osmosis, la cual se define como el movimiento neto de agua a través de una membrana semipermeable desde una zona de baja concentración hacia otra de mayor concentración. Eso es importante para gran parte de los procesos biológicos y ocurre al mismo tiempo en que se transforman o difunden los solutos. Mientras más soluto contenga el agua, menos apta será para atravesar una membrana en un comportamiento. A continuación, las fuentes que consultamos para realizar este video y también los links de las imágenes que utilizamos. Muchas gracias por su atención y esperamos el video haya sido de su agrado.